Listo. Sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. Estamos en nuestra tercera jornada de mesas de coloquio que tenemos con motivo de la exposición y de la Semana de Arquitectura. Esta tarde nos toca hablar de fotografía. Tenemos una maravillosa mesa que va a estar moderada por Alejandro Torres. Luego tenemos, empezando por la derecha, a Efraín, Rey Pinto, José Ramón Boyer y Jorge Nerea, que yo creo que nos van a dar una maravillosa mesa redonda por los antecedentes que tenemos. Así que os dejo en buena mano. Muchas gracias. Me ha tocado a mí ser el moderador de esta mesa, lo cual me hace muy feliz, entre otras cosas, porque aparte de tener que ser estoy aquí, ¿no? Porque a mí la arquitectura es una cosa que me atrae profundamente, ¿no? y soy un apasionado de la fotografía. La verdad que me encuentro muy a gusto, estoy muy contento de estar aquí. Siempre, comentar que siempre ha habido un buen maridaje entre lo que es arquitectura y fotografía. La fotografía le ha dado a la arquitectura pues un medio para, digamos, dar a conocer las obras de arquitectura, un medio de difusión muy, muy importante. Quizás el lenguaje visual es lo más directo, lo más que llega a la gente, ¿no? Más que quizás un boceto, una memoria de un proyecto. Yo, por ejemplo, al trabajar con arquitectos, pues quizás me documento del tema, me obligo a leer las memorias, pero realmente en la conversación con el arquitecto, un poco la explicación de sus ideas, más luego quizás la mirada, el punto de vista que uno puede aportar es lo más que enriquece el tema, ¿no? Hay una imagen posterior, que es esta que quería traer, más que ya meternos en el tema un poco más técnico, ¿no? Que es muchísimo antes, es en el Renacimiento, donde realmente se crean los fundamentos de lo que es representar un espacio, ¿no? Ellos poco a poco fueron, digamos, utilizando el eje vertical, en este caso algo desplazado a la izquierda, el eje horizontal, la horizontalidad algo levantada, ¿no? Pero siempre jugando y buscando esos puntos de fuga, esa perspectiva, ¿no? Yo creo que luego otro elemento que tiene este cuadro es cómo aborda la composición frontal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros. Yo creo que casi todos nosotros nos apoyamos en estos fundamentos narrativos que nos hacen un poco explicar la arquitectura que vemos, lo que estamos, el espacio que estamos definiendo, ¿no? No sé Sí. si... Bueno, podríamos decir una cosa también, y es que muchos de estos descubrimientos, esta forma de organizar la imagen en la pintura, ¿no? Haciendo una relación de distancias, de volúmenes, de proporciones, etcétera, que sea verosímil, no arbitraria. Los tamaños tienen una proporción adecuada a la hora de relacionarlos, que dé esa sensación de espacio, ¿no? No tenemos que olvidarnos que fundamentalmente la fotografía, aunque ahora hay fotografía tridimensional y hay esas cámaras que hacen 360 grados, etcétera, la fotografía fundamentalmente, y la televisión, etcétera, el cine, presenta la realidad de manera bidimensional. La tercera dimensión siempre está sugerida, ¿no? Está en un plano. Y es un rectángulo que aísla del entorno una parte que se convierte en lo significativo. Entonces, el fotógrafo tiene que tener mucha habilidad a la hora de fotografiar, y esto es a la colación de la hora, le verán por qué, de cómo relacionar eso en un entorno que haga comprensible la imagen que se está viendo, ¿no? O sea, aunque parezca mentira, en toda fotografía hay una imagen, hay unas imágenes, hay un algo, ¿no? Que es una información que tal vez no controlamos con la misma atención, pero está siendo significativa la imagen que estamos presentando. Entonces, en el Renacimiento, que ya sí se conocía la cámara oscura, se dieron cuenta
Y de hecho hay muchos pintores que la utilizaron, ¿no? Incluso ahora, bueno, eso es motivo de otra cosa, pues si no pongo a divagar, ¿no? Pero que el conocimiento de esa posibilidad surge también en gran medida por la relación con los científicos que en aquella época, o sea, los que trabajaban con los objetivos y tal, de qué ocurría con las imágenes que se proyectaban a lo mejor en un papel de eso que llamamos de cera o no sé qué, la imagen proyectada, etcétera, y sobre eso se dibujaba. De hecho, hay un tálero del Renacimiento que decía que de qué sirve eso si no tienes inteligencia para interpretarlo. O sea, ellos sabían que la imagen que estaba ahí, pero había que interpretarla y dibujar sobre eso, ¿no? Entonces, esa relación también íntima del descubrimiento de ese tipo de cosas que después la fotografía tiene que tener ya definitivamente en cuenta. Y eso Efraín o Jorge pueden hablar mucho, porque Efraín en ese sentido es un purista, ¿no? Las verticales tienen que ser claramente verticales y las fugas tienen que ser las que son, y nada de grandes angulares deformando cosas, sino él, sobre todo, que pese a las cámaras digitales sigue utilizando las mismas técnicas, la misma concepción de una cámara, un plano, una distorsión corregida con un objetivo, sí, desplazamiento, claro, etcétera. Exactamente. No era aquí, espérame. Entonces, eso de la imagen sugerida de manera bidimensional, la tercera dimensión sugerida, tiene que ver mucho con la distancia focal. Y es que una de las cosas que ya hablaremos, y Efraín y Jorge y ellos hablarán, es cómo influye la distancia focal de un objetivo a la hora de representar la realidad, ¿no? Porque nosotros, aunque estemos cada vez más acostumbrados a ver fotografías deformadas, etcétera, etcétera, nosotros seguimos viendo y concibiendo la realidad conforme la distancia focal de nuestro ojo, o sea, el ángulo que ve. Y entonces, a la hora de transmitir información se puede falsear una distancia y tener una idea muy errónea de lo que estás viendo. O sea, los fotógrafos de arquitectura no lo arreglan con un gran angular y hasta la cosa para que quepa todo dentro de la foto, ni muchísimo menos, ¿no? Es una cosa que sí que tienen muy en cuenta los fotógrafos de arquitectura. Efra. Hola, buenas tardes. He elegido esta imagen primera de todas porque habla de una presencia y de una ausencia. Fundamentalmente mi actitud como en el estudio y que es de servicio, fundamentalmente. Es decir, yo hago lo que el cliente me pide, hasta donde mi leal saber y entender me lleva. Hago un auténtico ejercicio constante de dejar mis ideas, mi personalidad, mi ego aparte, dejar de percibir personalmente para percibir a través del cliente. Yo estoy al servicio de él porque soy capaz, me creo capaz de mostrarle lo que él ha previsualizado, la previsualización. Él tiene en la mente una foto que creo, siempre he sospechado, y lo hemos comentado con amigos y tal, que estamos hablando de esto, siempre hemos sospechado que esa foto que nosotros estamos haciendo en ese momento se creó en el coco cuando estaba proyectando. Es decir, nació allí. Es como si hubiera ido haciendo todos sus pasos hasta llegar a esa foto que está ahí delante, que la gente lo usa, que la ve, y que un fotógrafo la plasma en una superficie sensible. A la hora de captar, exactamente. Hola, ¿qué hay? Pues sí, prácticamente es eso. O sea, realmente, en el fondo, eres un mercenario al servicio de otro artista, que es, en este caso, un arquitecto. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es, o sea, evito el tema de ver planos, etcétera, etcétera. O sea, ya procuro quedar con él, ir a la obra, ya cuando está casi a punto de poder ser fotografiada. Intento captar dentro de la conversación, hacer un poco de esponja, captar todo lo que ha querido reflejar, incluso frustraciones. A veces de que, por ejemplo, aquel ángulo tal está mal acabado a nivel obra, que si se puede arreglar o no se puede arreglar, y un poco ver, o sea, lo que él quería proyectar y cómo quería verlo. Sí. Entonces, realmente eres un mercenario al servicio de.
En este caso, claro, siempre, queramos o no queramos, le pones una parte de cómo lo ves tú. De cómo lo ves tú, porque o sea, ya estudias un poco más o estiras más a ver hasta dónde llega la luz. Algo más que te puede mostrar, que te puede enseñar, solamente estando, o sea, estando en el lugar, observando, y lo que hace es aportar un pequeño grano de arena dentro de su propia visión e intentar captar pues realmente lo que quiere, ¿no? Lo que quiere y cómo lo ve. En este caso, de acuerdo, porque más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, que con otras palabras, pero el concepto es el mismo. En este caso, precisamente, la imagen es de, bueno, como ustedes saben, de Javier y Vicente. Y entonces me dice, me dijo Vicente, que a él le gustaba y a mí me encantaba eso de que fuéramos juntos, no solo de la primera visita para ver lo que había y todo eso, sino en el momento de la realización de la toma y en la búsqueda del punto exacto de visión. ¿Dónde se pone el trípode? Porque en el folleto de la cámara explica todo lo que dice, pero no dice dónde ponerla. Esa es entonces, habíamos estado hablando cuando íbamos y estábamos allá en las inmediaciones de aquí, de la calle Castillo, estábamos hablando y hablando ya del tema y me contó que había estado de viaje recientemente y había ido a ver un proyecto que él se lo conocía a través de los libros y que se tiró un rato largo hasta encontrar dónde se había puesto la cámara. Y eso que sabía que había una solución, porque estaba publicada, ¿no? Y él encontró, y en esa conversación, bueno, se cortó, yo ya me quedé en otro sitio haciendo una foto que ya habíamos decidido que se hacía, una toma, y vino al ratito y me dice, ya tengo una, que es, ya verás, y la encontró. Si trazan una línea desde la esquina, en ese eje, entre los dos árboles, saltándose la fuente del centro de la plaza, en un cosito y moviéndose, pero milímetros, se capta eso tapado por los dos árboles y parece que todo el resto ha desaparecido. Y solo estamos viendo lo que queremos mostrar, nada más. Solamente sin truco ni cartón, solamente buscando el sitio. ¿Quién encontró ese sitio? Lo encontró el que lo quería encontrar, el que lo tenía, el que sabía que estaba allí, ¿no? Y eso yo lo decía, y se lo digo a todos mis clientes, si tú vas conmigo y yo hago lo que tú quieres, te sale muy barato. Si yo tengo que ir a descubrir y acertarle lo que tú quieres, tengo que hacer cientos de fotos para que quedes con una sola. Te va a salir muy caro. Si tengo que hacer 50 fotos, me vas a pagar 50 fotos aunque te guste una sola. Así que si vamos, va a ser mejor que me pagues una sola y hacemos una sola. Así de sencillo. En tu caso, en mi caso no. En mi caso es realmente al contrario. Yo realmente lo que hago es captar. Pongo énfasis en detalles que son sus preferidos, ¿no? Pues mira este ángulo con tum, y después ya realmente me empapo un poco lo que quiere, lo que desea, y yo me lo planteo, primero voy a cubrir, por llamar de alguna manera, el expediente. Entonces la toma, soy muy maniático, un pelo más a la izquierda, un pelo más arriba, un poquito más abajo, no, espérate, hasta que lo encuentras. Y hay veces que cuando estás buscando el plano ya te habla, y ya sabes que estás ahí. Porque y sí, y no, y otra vez tal, hasta que lo pillas. Y por supuesto después, dentro de desempaparme, lo que hago es aportar otras cosas que veo dentro de lo que es la normativa, entre comillas, de lo que es la imagen de arquitectura. O sea, olvídate de fugas, salvo que proceda según el dibujo que tenga el edificio o la casa, o sea, la obra en cuestión, y siempre planos paralelos. Tienes que tirar, pues, una de dos, o de cámara de banco para buscar las paralelas, desplazar, porque hay veces que el ángulo está ahí, pero no está ahí. Entonces ya desplazas el plano de película y te arrimas y te asomas un poquitín más, y ahí llegas a ese punto. Y a lo mejor ya tienes planos, y más de una vez no es la luz, pero lo típico, por ejemplo en mi caso, que marcaba, bueno, esto va aquí, y cogía medidas y notas, o sea,
la óptica está a 55 centímetros, aquí está el eje del trípode y todo nivelado. Y volvía, a lo mejor el día no era bueno porque, por ejemplo, en mi caso soy muy maniático con los cielos, súper maniático. Y ya me gusta el cielo intensísimamente azul, aquel que despega, que no sé qué, otras veces con ciertas nubes, etcétera, etcétera. Y bueno, y realmente prácticamente, en mi caso, funciona así, ¿no? Sí, yo quería comentar que, bueno, que un poco para hablar del tema técnico de la fotografía que nosotros hacemos, que es muy específica, y que es interesante que la gente entienda ese proceso. Nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado con cámaras de formato grande, analógicas, en otros tiempos, ya nos hemos pasado al digital, pero esa formación que hemos tenido, digamos, trabajar con cámaras donde hay que hacer muchos ajustes, movimientos de basculamiento, de desplazamiento de objetivos, cuidar los ejes, siempre, por supuesto, apoyados en un gran trípode muy pesado. Trasladar la cámara de un lado realmente requiere, pues, tener pensado la foto que vas a hacer. Realmente eso no se da en casi otra fotografía. Yo quizás, bueno, recuerdo un comentario que hacía un cocinero vasco seguramente, y estrella Michelin, ¿no?, que comentaba que él tenía un plato que tenía que componer, ¿no?, de una forma determinada, y al resto de su equipo le exigía siempre utilizar unas pinzas, ¿no? Entonces, lo que estaba generando era retardar pues lo que es la composición, que realmente la composición era un ingrediente más en el plato, ¿no? Yo creo que para nosotros el trabajar con un trípode nos obliga, nos retrasa, nos hace, digamos, detenernos más, analizar más la toma, reflexionar más sobre lo que vamos a fotografiar, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo que el digital llegó. Nosotros contamos con tarjetas que, bueno, te ofrecen a lo mejor 1000, 2000 disparos, ¿no? Y que venimos de trabajar con unos costes elevadísimos, donde cada disparo cuesta, pues, una burrada, ¿no? Y nos pensamos mucho cada toma que hacemos. Yo creo que eso nos ha condicionado, y creo que positivamente, porque ahí, y no sé si igual estoy un poco abriendo el tema por otro lado, ¿no? Ahora el digital ofrece, digamos, que puedes borrar, pues, la fotografía, volverla a hacer. Hay gente que, bueno, que en un viaje hace 5000 fotos, lo que en su vida ha hecho un fotógrafo clásico, ¿no? No, sin embargo, yo, por ejemplo, en mi caso, que ya estamos en el mundo digital, sigo tratando la imagen igual que la trataban. A eso me refería. Casi nosotros, bueno, tú lo habíamos comentado contigo también. Yo, por ejemplo, en el caso del trípode, me arrastraba con el trípode porque estás buscando el plano, estás mirando, si no, aquí, espérate un poco más, estás apurando. Hoy por hoy sigue siendo lo mismo, solo que pesa menos, más ligero. Sí. Pero prácticamente el tratamiento que hago es el mismo. La diferencia está en que antes, por ejemplo, cuando la película era costosísima, pues los previos los hacían Polaroid para tener controlado hasta el último detalle, y después pasaba ya a película. Y hoy por hoy lo que hace es que más o menos visualizas en pantalla, bien de cámara o bien de ordenador, controlas lo que vas a controlar, y sigo diciendo que todo el trabajo que le metas antes de la toma, te lo ahorras hoy por hoy detrás en software. Retoque, etcétera, etcétera. Quizás yo a lo que quería ir era es que el planteamiento y esa formación que hemos tenido, y que, bueno, que se sigue teniendo en esta especialidad, lo que hace es que vayamos siempre a la idea, a la esencia. La arquitectura, al fin y al cabo, son ideas, ¿no? Y un poco representarlas, pues, aunque lleve, digamos, esas dificultades, sí nos viene bien, incluso en el desarrollo a lo mejor de un tipo de fotografía más interpretativa, ¿no? O donde, bueno, podemos ser más expresivos, ¿no? Bueno, oyéndolos a ustedes, yo creo que queda clara una cosa, y es que
La pretendida objetividad de una fotografía no existe, ¿no? Está claramente visto, por lo que dicen ustedes, que es una interpretación lo más cabal posible de una idea en forma de imagen. No es una cosa arbitraria ni casual, ¿no? Incluso hay un fotógrafo, y sobre todo porque fotografiar un edificio para que sea significativo y para que realmente transmita esa sensación, esa emoción que también tiene que producirse para que el mensaje llegue. O sea, no creamos que solamente la emoción funciona, ni solamente la parte intelectiva funciona. Tiene que haber un maridaje y tiene que haber una combinación muy exacta. Entonces, elegir la fotografía es una elección que habla de una interpretación que tiene que ser lo más cabal y lo más cercana. Había un fotógrafo súper conocido, Philip Halsman, ¿no?, que hablaba de espontaneidad preparada a la hora de hacer un retrato, el famoso retrato ese de Churchill con la cara así, o la princesa esa de Siriquito, no sé qué, de ese sitio que era guapísimo y tal, pero creaba la situación. Un fotógrafo de arquitectura tiene una dificultad añadida, que me gustaría que hablaran, en cierta manera ya la señalaron, y es que un edificio no se ilumina, un edificio no le hace chis, 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 para que la boca se te ponga guapita y salga atractivo, ¿no? Mira más intensamente, no sé qué. Te pongo un contra aquí para resaltar, no sé qué. Voy a evitar esta... No. O sea, un edificio está ahí y el sol va haciendo su camino sin parar, porque no te espera que tú hagas la foto, ¿no? Y tienes que utilizar, nunca mejor dicho, la luz para conseguir... Ese es el secreto. O sea, yo consigo, por ejemplo, en el caso de lo que es arquitectura, fotografía de arquitectura, dos elementos. En primer lugar, los exteriores, o sea, lo que es la obra, lo que es el edificio, donde están marcados. O sea, hay veces que alrededor, como decía Efra, ya dentro de un encuadre, elimina el resto, y interesa eliminar el resto. Entonces, digamos, en la parte exterior, ¿cómo se ubica? O sea, ¿dónde está ubicado? Ahí, importantísimo, si el arquitecto lo ha tenido previsto, a veces puede y a veces no puede, la orientación que tiene, si es al este, al oeste, al norte o al sur, depende. Físicamente, con el encargo de ese encuentro también. O sea, esto tiene que estar orientado porque la calle va aquí. O si es, por ejemplo, la típica casa unifamiliar, dentro de un terreno, pues puedes jugar, depende de dónde va la principal, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo está orientado? La época del año, ¿dónde puedes llegar a hacerlo? Porque incluso hay algunas fachadas que te toca el encargo en marzo y cuando está estupendo para hacer fotos en julio. Pero obviamente por el guión de que aquello hay que presentarlo, hay que publicarlo, hay que etcétera, etcétera, pues una de dos, o lo dejas pendiente y igual que una obra tarda 2 años, pues, puedes tardar 3 meses, 4 en volver a visitarla y pillar la fallada en ese punto, porque ahí no puedes, poco más o menos, hacer nada. Eso, dentro de la orientación, pleno día. Por otro lado, también me planteo, en la parte de exteriores, es cómo, digamos, el arquitecto ha trabajado la iluminación artificial con el entorno, que es casi, yo tengo, por ejemplo, algún arquitecto ha llegado a decirme que era una imagen de día, pero de noche. Quiere decir, o sea, técnicamente tienes que captar, o sea, que la luz del día llegue, digamos, lo suficiente, ¿no?, como para que dibuje lo que es la fachada del plano y si tiene más detalle mejor, y además sumarlo, que antes era bastante más complejo que ahora, pues con la luz interior, o sea, la iluminación interior, y a veces llegaba pues, a coger el típico reloj y decía, bueno, 15 segundos, apaga, 25 segundos, apaga, 1 minuto y medio, apaga. Sí. O a lo mejor empezabas con la parte del jardín y apagabas pronto, y después seguías y tal, y lo metías todo en la caja de luz, y un poco o sea, y es como lo plasmabas, ¿no? A veces igual tenías que ir 3 tardes, porque lo tenías todo preparado, previsto, y justo cuando se ponía el sol, que ya no ves el sol, sino le das exposición, y es cuando te llevas la sorpresa, por lo menos antes. En película, cuando revelabas que veías las luces que salían, depende de cómo esté el día. Si hay mucha polución, no, si hay poco, a veces le ayuda o le complica. Y eso, digamos lo que es en exteriores, ¿no? Y después, por otro lado, siempre he planteado el trabajo, igual que o sea, en la mayoría del arte, hace el arquitecto con la luz interior. O sea, hay gente, o sea, yo tengo, por ejemplo, dentro de mis clientes, mis preferidos, por cómo trabajan la luz natural dentro de lo que es la vivienda, el espacio,
a mí casi me gusta a nivel personal más los interiores que los exteriores, porque realmente, o sea, esa obra te acoge a ti dentro y te puedes sentir muy cómodo, incómodo, como una pulga, porque ves, o sea, estos típicos edificios, los salones, con esos techos gigantescos, realmente eres un mico, ¿no?, dentro de aquello, ¿no?, de ese espacio, de la grandiosidad, ¿no? ¿Cómo te sientes? Como el arquitecto ha trabajado esa luz natural, y después también tengo otros preferidos que trabajan alucinantemente la luz artificial, o sea, en interiores, ¿no? Entonces, ese espacio, lo que te habla, lo que captas, incluso hay veces que te quedas 4 horas más a ver qué pasa con la luz. Igual tienes la suerte que en esa época del año, según está orientado, pues entra una luz increíble a través de una claraboya tal que marca, que dibuja allí, que refleja, que tal, y dices, lo tienes, y te habla, ¿no? Bueno, estamos hablando con fotógrafos y estamos hablando de arquitectura y arquitectos, ¿no? Y entonces, para ellos es natural, pero para el resto de nosotros, los que vivimos el día a día en un paisaje urbano, ¿no?, pues a lo mejor no somos tan conscientes de cómo está influyendo en nuestra comprensión de la realidad, en nuestra experiencia de la realidad, ambas cosas, la fotografía y la arquitectura. Pongo por caso, ya que estamos recordando a Vicente Saavedra y a Díaz Llanos, el primer día se habló de Tembel, ¿no?, que precisamente la imagen de referencia que tenemos la hizo él, que se publicó en la revista Basa del Colegio de Arquitectos, ¿no? Tal vez esa es la imagen que podemos recordar del Tembel del principio, que no tiene nada que ver con el Tembel de ahora, no se podría reconocer si pasas por ahí. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Porque los arquitectos hay que decir una cosa, y es que son unos seres bastante particulares. Son capaces de unar cosas tan difíciles y tan distintas de unar, como por ejemplo saben de matemática, de física, de todas esas cosas científicas y técnicas, y al mismo tiempo tienen la sensibilidad artística, tienen sensibilidad plástica, etcétera, etcétera. Incorporan, ayer la mesa de aquí precisamente era la incorporación del arte a la arquitectura, para crear una relación que crea un estado, etcétera. Y tienen una influencia también, tienen que saber de sociología, de psicología, etcétera, etcétera, porque no es lo mismo para el edificio para esto que para lo otro, una habitación para un niño aquí, una persona allá, tal, el tipo de materiales, etcétera, etcétera. Y ahora tienen un gran reto. Tienen que inventar unos nuevos materiales porque aproximadamente entre el 5 y el 10% del CO2 que se emite a la atmósfera se genera en la construcción. Fabricación de cemento, elaboración de subproductos del petróleo relacionados con la construcción, etcétera, etcétera. Y entonces ahora seguramente tendrán que reinventar la arquitectura, una construcción, una forma nueva, etcétera. Pero en cualquier caso, en el día a día, todos estamos fuertemente influidos por el paisaje urbano que crean con mayor o menor conciencia los arquitectos y por las imágenes fotográficas o de televisión, de imagen en movimiento que estamos teniendo. De manera que todo el mundo puede hablar con cierta naturalidad de un oso polar o de las pirámides de Egipto sin haber estado nunca allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a esa información, a diferencia de lo que hace un arquitecto, la de la fotografía, le faltan otros componentes. No tenemos la sensación del espacio, no tenemos tacto, no tenemos olor, etcétera, etcétera, que son cosas que determinan finalmente la experiencia de la realidad. O sea, nuestra realidad se configura, nuestra experiencia de la realidad se configura si así tenemos una idea de las cosas. Los arquitectos tienen en cuenta todo eso y resulta que vamos a ver, por ejemplo, considerar, por ejemplo, el paisaje urbano que crea el Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces, fíjense, en todas las construcciones que hay en la Rambla, de repente aparece un hueco en donde la naturaleza aparece en la montaña sin tocar, todo lo que significa eso de vida vegetal, etcétera, etcétera, y sin embargo dialoga con la Rambla, con sus árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el edificio hace como un poco de puente, crea un espacio en donde no ocurre otra cosa que se sitúa una cultura, con lo que eso predispone en todos los niveles emocionales e intelectuales. Crean una superficie y crean también una forma de utilizar la vegetación en la fachada, ¿no?, que también integra ese ámbito, ¿no? Y después utilizan, como los nómadas,
bueno, como el cobijo es tan antiguo como los humanos que se sentaron fijos pues hicieron un tipo de construcción, y los que se mueven por la estepa tienen todavía construcciones que se montan y se desmontan, ¿no? En cierta manera el Colegio de Arquitectos también tiene eso, o sea, hay zonas paneladas en donde el habitáculo tiene distintas formas, distintas relaciones, etcétera, que crea espacios funcionales, o sea, tienen que ser eficientes y eficaces y además bellos. Pero si es como es todo, o sea, yo me imagino, o sea, pues digo, conozco muchos arquitectos que parte del secreto es siempre la sensación. O sea, cuando, por ejemplo, hablando de este edificio de Tembel, se integra dentro del paisaje, no deja de ser que tiene roca por un lado, tal, está realmente integrado. Tú cuando lo observas, o por lo menos desde aquel ángulo, en aquella época, te daba una sensación. Y obviamente después tiene que estar equilibrada con la misma sensación o otras diferentes que te da en el interior. Sí, pero fíjate, o sea, eso es una observación interesante, pero fíjate, un diseñador de referencia que es Víctor Papanek decía sensación y sentido. O sea, todo eso, un arquitecto tiene un problema añadido. O sea, no hace una cosa bella o atractiva, sino tiene que tener sentido, tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. En muchos más niveles que el meramente habitable, ¿no? Entonces, eso nos está influyendo. El paisaje urbano nos está influyendo. Entonces, esa concepción que tenemos actualmente de la realidad, debiéramos, ¿no? O interesante, no sé, es importante tener la reflexión y saber que realmente, entre otras cosas, estamos siendo influidos también por eso. De manera que eso no ocurra que sufra una hipertrofia y entonces sea tan grande eso que opaque todo otro sentido de la realidad. O sea, no nos debemos privar de tocar una cosa para saber de ella en lugar de verlo exclusivamente por una fotografía, y no es el paisaje urbano el único paisaje del mundo, pese a que los americanos de repente cuando hacen todo este nuevo paisaje, ¿no? Paisaje urbano, hacen una cosa bastante descorazonadora y bastante poco invitadora a la creatividad. Es una cosa que te pesa muchísimo, un coche abandonado, un rincón, no sé cuánto, un edificio para acá, una belleza lineal, etcétera. No. La realidad es más orgánica e interdependiente, ¿no? Entonces, por eso la arquitectura es una profesión tan complicada, ¿no? Bueno, dicho esto, podemos, yo creo, bueno, faltó un aspecto que no han querido tocar, y a lo mejor porque no querrían a lo mejor aburrir a la audiencia, y es que técnicamente tiene unas exigencias a las que pueden a lo mejor dar alguna pincelada, porque no todo el campo es orégano, ¿no? O sea, como ahora es tan fácil con un móvil hacer una foto, parece que, no porque se echen flores, pero a lo mejor está bien saber que hace falta un requisito técnico importante, ¿no? No, yo creo que, a colación de lo que decíamos antes, es importante el tema del digital y de el gran volumen de imágenes, ¿no? Y a los que estamos sometidos es importante el tema de la difusión en redes sociales, ¿no? Pero quizás para nuestro trabajo yo creo que nos dispersa mucho, o sea, la concepción que estábamos definiendo antes de trabajar con un trípode en esas condiciones, el ralentizar la composición nos ha llevado, digamos, siempre a ir a lo esencial, ¿no? No sé por dónde irán las cosas ahora, ¿no? Pero yo creo que el digital tiene cosas muy buenas, pero la dispersión en las ideas también creo que nos favorece. Digamos, antes, o sea, una de dos, o, por ejemplo, un encargo, presupuesto determinado. Tenías que trabajar, igual te daba para formato medio, no para placa, diapos, cuando era la diapositiva. Entonces, un ángulo, un edificio muy alto, tenías que casi subirte de un andamio, una escalera hiper alta para pillar el eje dentro de lo más cerca posible, y a lo mejor subías el trípode un poco más, o medio te la jugabas porque tenías problemas de fuga. Y una de las cosas, en muchos planos, o sea, el tema era, o sea, que no podía haber fuga. Entonces ya te la jugabas y tal. O sea, una diferencia ahora es que, digamos, sin tener que arriesgar tanto, ni complicarte tanto la vida, pues hoy por hoy con el software tocas lo que es perspectiva, abres, controlas si tienes píxeles, digamos, suficientes, y eso ya te lo salta, o sea, lo tienes realmente más acomodado. Por ejemplo, un edificio muy alto, con una orientación determinada, que no hay manera, ¿no? Y tienes un lado de la fachada totalmente soleada, aquí por ejemplo en Canarias la luz es durísima, y la parte de sombra, una sombra muy subida.
Entonces ahí, tú cuando ya te planteabas, digamos, esos exteriores, esas fachadas, pues ya recurrías a una película, a una sensibilidad mucho más alta, que tuviera un grano fino, si se iba a ampliar mucho, y entonces que esa gama de esa sombra, en vez de en el argot que te quedara cangrejo, o sea, negra como, pues entonces buscaba una película mucho más suavita, con un grano más o menos disimulón, y esa parte de sombra dura, porque no había manera de que le llegasen luces, pues lo solucionabas con películas, ¿no? Hoy por hoy coges ese plano, marcas, una máscara de... Sí, no, como abres ahí un poco, y te lo soluciona. Bueno, Efraín, tú que eres un purista, haz el favor de decir algo que te veo muy callado. Así que adelante. Eso... bueno, esa imagen que estaba ahí, que está fugada, era lo que estábamos hablando. De vez en cuando haces... porque tienes la cámara en la mano y porque la cámara es mía y punto. Entonces, no buscábamos esas fotos. Y eso me recordó una broma que había en aquella época, que se decía mucho que para mostrar unas ciertas perspectivas y unos ciertos efectos de las perspectivas, el caballo de Espartero. Y entonces digo, mira, es como el caballo de Espartero, porque yo lo que quiero ver es el balcón. Y dice, bueno, y los veo grandísimos. Y entonces, clic, hice la foto, resultó con que ha tenido éxito, ha gustado a mucha gente, aun cuando se sale de las verticales paralelas. Eso es fue en el mismo día y en el mismo rato, si ven, está más o menos la luz. Cuando dice Alejandro lo del lenguaje, todas las cosas tienen su lenguaje y luego tienen su lenguaje porque nosotros se lo damos, le concedemos el lenguaje, le concedemos a las cosas la capacidad de transmitir porque nosotros percibimos y percibimos como queremos, ¿no? Las cosas no están ahí si nosotros las percibimos porque queremos verlas así. Y en ese lenguaje está el mismo lenguaje que si se puede elegir o madera o metal o piedra para hacer algo. El fotógrafo también tiene una serie de herramientas que tiene cada una de ellas su lenguaje. El lenguaje más importante y más primero de todos, que casi está dentro de la actitud del trabajo, es o escribes con luz o sacas fotos. Entonces, a mí esto me salva, como el 38 de la canción, me salva de todo mal. Que haya 1 millón o 5 billones de fotos dando vueltas por ahí, a mí me tiene completamente sin cuidado. Es más, no me alteran, me da lo mismo. No me importa, no sé, no me puedo manifestar sobre eso porque me da lo mismo. Me da lo mismo la foto que quiere mi cliente. El escribir con luz, ¿qué quiere decir? Cuando yo empecé la fotografía, no tenía ni idea. Y sí tenía clientes. No sé por qué, pero la gente me considera a mí fotógrafo. Yo me consideraba fotógrafo y por lo tanto me consideraban fotógrafo. Y yo tenía clientes, pero no tenía la sabiduría. Me liaba con gente que tuviera sabiduría y equipo, pero yo tenía la madre del borrego o la gallina del huevo de oro. Entonces, lo primero que me enseñaron, porque claro, yo era parte interesante y era ayudante interesado, ¿no? Más que un peón, era interesado en el mejor éxito de la foto. Lo primero que me enseñaron es decir, mira, haz lo que hacemos todos, cuando no sabes qué hacer, ponte del lado de la sombra. Cuando tuvimos que hacer ese edificio, ¿dónde está la cámara? Está del lado de la sombra. Pero proyectalo, pues no se ve. Sí, no se está viendo. ¿No está? Ese. ¿No está? ¿No estamos viendo lo que estamos viendo? No. Ay, perdón. Eso. ¿Dónde está la cámara? Está del lado de la sombra. Eso hace que se pueda salir un poquito, que tengan la sensación, por lo menos yo lo tengo, de que
no es un plano, no es alto por ancho, sino que hay esa tercera dimensión, esa cosa que el edificio viene hacia nosotros, que es la misma sensación que tenemos cuando estamos frente a él. Claro, volumen. Más ni menos. Estamos en eso. El otro lenguaje a respetar, el otro que va a hablar es el objetivo. Nosotros, culturalmente, en esta parte del mundo, decimos, los fabricantes dicen que el objetivo normal, con el objetivo básico que viene el body, el cuerpo de la cámara y un objetivo. Suele comprarse así. Ahora ha cambiado un poco la comercialización, pero en general la cámara viene con un objetivo. Ese objetivo en esta parte del mundo es un objetivo de 50 milímetros. Es un que tiene la misma diagonal que el tamaño del negativo. Esa misma cámara, ese mismo cuerpo, si tú lo compras en Japón y vas a la tienda y dices, dame una cámara, dame una Penta, una Nikon, eso, te dan una cámara ¿con qué? No te dan un objetivo, su objetivo normal es un 35 milímetros. Un 50, en nosotros. Nosotros un 50, yo un 50. Que es un angular... Sí. Perdón. No te lo dan en un 50. No me vuelvan a poner el bozal, No, señor. No. En Japón, para un japonés, el lenguaje de un objetivo normal, la visión normal para su cultura, es el 35 milímetros. Exacto, eso sí. Que estos señores le quieran llamar angular, bueno. No. Están libres, son libres. Para mí es un semi, o sea, es un semi. O sea, no llega a ser un angular, es un 35. Eso. Lo que te quería decir es que cuando los que te daba la sensación que el objetivo que daban era un 50 y ahí el 50 para nosotros y para ellos el 35. Que después ya quedó claro, está bien. Sí. No sé lo que quieres decir, pero sí, estoy de acuerdo. Bien. Así me gusta, que me des la razón. Entonces, ese objetivo da esa deformación suficiente para que también ayudar a esa sensación de relieve, de tercera dimensión. Todos sabemos que no existe, sin embargo, si la miramos un ratito, la podemos ver que se desprende de ahí, se sale de eso, ¿no? Entonces, si puedo elegir y nadie me dice nada y es conveniente, el objetivo que primero intento eso en mi trabajo es el 35 milímetros, ¿no? Debido a la tecnología, y antes con analógico, que no quiero ni recordar, porque eso era una cosa que usaban los antiguos, ya ni me interesa, ¿no? De más de 4 días para atrás no me interesa. Me interesa lo que me va a encargar el cliente hoy y lo que quiere hoy. Pero al cliente, por encima de todo, y lo he podido comprobar siempre, no le importa cómo lo hice. Lo que él quiere es lo que él quiere. No le vengas con cuentos de que si es con dígitos o sin dígitos. Lo que no puede decir es, esto no me gusta. Si no te gusta, no sonríe y no te paga. Y si te paga sin sonrisa, no te va a volver a llamar. Así que mejor que arráncale una sonrisa con lo que él quiere, no con lo que tú consideres que si es mucho o poco. El 35 milímetros. Entonces, ¿qué hago yo? Hago panorámica, siempre paneo. ¿Por qué? Porque la visión que nosotros tenemos siempre es paneando, siempre eso. ¿Por qué? Porque vamos a volver al normal, al 50 milímetros, que tiene un ángulo de 35 grados, es ese cono que vamos mirando. Nosotros miramos en un punto, miramos a esa cámara, y lo que está aquí más o menos lo intuimos. Pero si queremos detalle y formas y información profunda, nos tenemos que girar y mirar directamente, porque solo vemos en 35 milímetros. Es decir, que nosotros nunca hemos visto la totalidad de una sola vez. Es mentira. Nosotros no somos ojos de peces, ni siquiera tenemos ojos en la nuca. Sabemos lo que hay detrás porque alguna vez nos dimos la vuelta. Y lo recordamos porque en el coco se forma la imagen esa del paneo. Eso tal. La jacaranda estaba allí, no la puse yo. De esto, bueno, me llevé una sorpresa cuando vine a la exposición, si lo habrán visto ustedes en la exposición, que esa foto coincide con una perspectiva que hay.
Entonces, que está allí y digo, coño, pero parece como que si lo hubiera calcado. Me estaba más contento porque decía, bueno, esto sí que hice lo que quería, ¿no? Entonces me lleva a eso, a que hay una cosa que lo he oído comentar entre arquitectos, no es que yo lo sepa ni me lo dijeron, pero de que parece ser como que alguien alguna vez ha dicho que el arquitecto lo que tiene que hacer es diseñar el interior y que el exterior lo tienen que diseñar los vecinos, que son los que soportan esa imagen todo el día, porque el que está dentro de la casa solo la ve cuando llega. El vecino no solo que la disfruta o la sufre, sino que aparte de eso colabora cuando se va a hacer la foto, porque esa foto se hizo pidiéndole permiso al vecino para poder entrar en su solar. Cuando estábamos allí para hacer la foto, cuando vio que era la escalera, porque el 35 milímetros más el de asentamiento no tiene mucho juego, así que había que arreglar. Entonces pusimos la escalera a tope de lo que podíamos, más el trípode atado a la escalera, el trípode más grande que tenemos a tope también, y cuando nos vio así, dice, ah, yo tengo una escalera igual que esa. Ah, sí, si quieres se las presto. Venga, entonces pusimos la escalera trípode y la escalera para que se subiera el operador. No solo que colabora, que se lo sufren de eso, sino que aparte de eso ayuda al mayor éxito de la foto. Te presta la escalera. Y nos presta la escalera. Todas estas fotos les he usado eso y hablaba de la primera, de la ausencia, porque ahora debería estar Vicente, que no ha podido venir porque está un poco indispuesto. Pero está espiritualmente con nosotros y conmigo especialmente. Especialmente porque era mi cliente preferido. Yo lo amaba. Él decía, ¿vamos a hacer una foto? Sí, a donde quieras. Verticales paralelas, todo lo que sea, no estoy no estoy del lado de la sombra, es verdad. Ya era suficiente, tenía suficiente eso. Pero ¿cuál fue mi suerte? Cuando hice clic y estaba llegando al coche ya para meter el equipo eso, meter en ese, se descolgó la gran lluvia que está aquí preparándose. Y fue impresionante. Fue una de esas que de hemeroteca, ¿no? Se puede saber por el RAW, la fecha del RAW, se puede saber cuándo fue, cómo llovió. Pero llovió impresionante. Fue una auténtica tormenta y cayó el agua. Y yo estaba en el coche quietito y mirando eso. Y esa es la foto justo antes de que empiece a llover. Así que más vale llegar a tiempo que rondarla un año. Puedo estar ahí meses esperando para hacerla y nunca voy a poder hacer eso. Claro. Esa es irrepetible, ¿no? Eso es lo que te encuentras. Bueno, pues ya casi hemos hablado de lo que sería la segunda parte, que era cómo modifica la percepción de la realidad la fotografía y cómo lo hace la arquitectura. Como un vehículo de comunicación, como lo es la fotografía, también tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que nosotros no estamos capacitados para ver nada más que aquello que somos capaces de ver porque lo hemos experimentado. O sea, si no estamos preparados, ahí puede estar y tú no lo ves, ¿no? Entonces, la fotografía, curiosamente, se nutre también de eso para ser un vehículo cabal de información. Por ejemplo, eso que decía Efra de los objetivos de 35 milímetros de los japoneses, es también por lo siguiente. Los japoneses tienen una concepción muy orgánica de la existencia, ¿no? Y entonces ellos ven las relaciones entre todo lo que existe y a partir de ahí, por ejemplo, el chino clásico, que también lo utilizan los japoneses con sus kanji y tal, surge de Tao, después Yin Yang, y de ahí todo orgánicamente se relaciona y todo tiene referencia. Por ejemplo, muchos son 4 rayitas, que son 4 granitos de arroz, que si se plantan hacen un caudal enorme de granos, ¿no? Entonces ellos ven así. Entonces, cuando ven una cosa no focalizan tanto la atención como nosotros, de ahí que entonces necesitan una visión un poquito más amplia, porque parte de la información que a lo mejor a ti como fotógrafo no te interesa, te está influyendo para la comprensión de eso. O sea, en el vídeo y en la televisión, etcétera, es más fácil, ¿no? O sea, ahí se habla siempre del plano y del campo, ¿no? O sea, lo que queda dentro del plano, pues está relacionado con que cuando tú paneas lo descubres y entonces puede ser significativo lo que estaba dentro del plano de la primera toma que existe, ¿no?
Por eso, por ejemplo, en televisión crea una sensación tan extraordinaria de desasosiego. Si, por ejemplo, el locutor de un telediario en donde el campo y el plano tienen que coincidir, o sea, no puede pasar otra cosa que no sea lo que está pasando en aquel momento con el locutor que te habla. Imagínate que en un momento determinado el locutor, en lugar de mirarte a ti, que cuando mira el objetivo es como si te estuviera mirando a los ojos, hace así y vuelve a mirar. Se crea un gran desasosiego. ¿Qué pasó? O sea, es una cosa que no tiene respuesta, ¿no? Entonces, una cierta amplitud en la toma hace que la información que tú no controlas y que tú no sabes que estás tomando, muchas veces hace significativa la toma. Por ejemplo, lo que le pasó a Efraín de manera accidental, pero que él conscientemente se dio cuenta que ocurrió, ¿no? Cambió el cielo e hizo más interesante no solamente plásticamente la fotografía, sino hizo más significativa la foto en sí misma, ¿no? Entonces, pues esto era lo que íbamos a tratar en la segunda parte, así que digamos lo que queramos y que el público también participe, ¿no? Sí, sin embargo, por ejemplo, yo en mi caso soy un amante del 24 milímetros, porque sobre todo con edificios grandes tal, que siempre he querido ver más. Tiene la complicación de que tiene aberraciones y que te complica mucho la vida, pero por otro lado tienes que luchar, o sea, buscando que no se vaya ni un milímetro para captar, o sea, todavía más efecto, ¿no? O sea, yo soy de los que si puedo tiro de un 24. Yo paneo todo. Yo pongo y paneo. Y uso el 35 del lado de alto, que es lo mismo que un 24, y paneo. Y me va en la marcha de... Pero cuenta, Efra, que el paneo no es tan sencillo. Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el punto nodal o algo así. Así que di algo para que no parezca que, bueno, así está todo hecho. Como todo, lo tiene, no solo que él tiene que tiene su lenguaje el objetivo, pero aparte de eso, le tienes que respetar en las condiciones en que va a trabajar él, ¿no? Es decir, sí, el punto nodal es elemental, Carlos, pero el punto nodal lo hemos tenido toda la vida. La cámara de centramiento era parte del asunto, ¿no? No la manejabas si no sabías dónde estaba, ¿no? Sí, claro, sí, pero que lo que puede ser obvio para nosotros, a lo mejor para parte del público no, y no es que con esto quiera hacer una exaltación de la fotografía porque es muy complicada, no, lo digo en el sentido de que realmente no es ni tan mecánica ni es tan inopinada, ¿no? O sea, la oportunidad sí que tienes que tener ese reflejo, ¿no? La palabra instantánea surge precisamente eso, ¿no? De captar el instante y que ese instante sea significativo, y eso es una disposición natural que se tiene o no se tiene, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero quiero decir que también hay una preparación y que nosotros como consumidores de imágenes, que es lo que nos está bombardeando todo el día, tenemos que tener un mínimo conocimiento para que la información que nos está llegando codificada en la fotografía se decodifique y nos acerque a la realidad que pretende presentar. ¿Por qué digo eso? Pues porque resulta que la imagen que recibimos no es en absoluto objetiva, como decíamos antes, sino la interpretó el que decidió qué punto de vista, el que decidió qué tipo de iluminación y el que introdujo el mecanismo con el que se captó. Obviamente, pero es que ahí es cuando hablábamos de sensaciones, porque el resto, realmente el cosero le importa un pito. ¿Tuyo? O sea, una cosa te impacta o no te impacta, y cómo salir ya está uno, cómo lo ves. Sí, entonces, esa parte mecánica, o sea, llega un momento que la tienes tan asumida que es como un piloto de Fórmula 1 que sabe de qué va. Claro, eso nos pasa a nosotros, pero el que tiene que decodificar, por ejemplo, una imagen de una manifestación, dice, había muchísima gente. A lo mejor no había muchísima gente, sino una focal muy larga, acercó mucho las personas y en un pequeño espacio hay una gran sensación de aglomeración, pero a lo mejor no son tantas personas. O al revés, un gran angular parece que las distancias son enormes entre los objetos y a lo mejor no es tal, ¿no? Por eso decía que eso tiene que te sale aquí. Sus necesidades. A ver, venga que va a hablar el público. Sí. ¿Qué más vas a decir? No, bueno, yo quería un poco también comentar que hemos hablado de fotografía de encargo, fotografía de arquitectura, ¿no? Bueno, aquí hay imágenes también de fotografías de encargo, pero quizás hay algo que no hemos comentado y quería avanzar, perdonen que las pase así. Y es otro tipo también de fotografía. Digamos que hemos hablado de la fotografía, de lo que le aporta
digamos, la fotografía a la arquitectura, pero yo creo que también es importante hablar de lo que la arquitectura le ofrece a la fotografía. Es decir, hemos estado hablando hasta ahora de eso y quizás habría que verlo de otra manera, ¿no? Habría que ver, cuando nosotros hacemos el recorrido por los vacíos de estos edificios, quizás cuando la arquitectura está desnuda, ¿no? Y cuando los recorremos y trabajamos con la luz, con la sombra, la arquitectura ahí se está quedando como más anónima, ¿no? Entonces nos está ofreciendo, pues, no es la luz y la sombra de la que hablábamos antes en los encargos, sino ya estábamos hablando de atmósfera, ¿no? O quizás hablando de tiempo, ¿no? De sensaciones. Estamos hablando de que nos ofrece el poder expresarnos, ¿no? Artísticamente o no artísticamente, da igual, pero quiero decir que nos ofrece esto, ¿no? Quizás puede valer esta serie, ¿no? Seguimos también hablando de fotografía y de arquitectura. Cuentan la anécdota de la foto esa del anterior de la iglesia que tú decías que seguramente es mejor que lo que iba a ser el final, ¿o no? Que contaste el otro día, algo así. Bueno, eso lo dijo Rafa. Yo no lo dije. Bueno. Si lo quieres contar. Hola. Sí, no, el otro día preparando las reuniones estuvimos viendo que hay fotografías que dice es que así está perfecto, no hace falta ni terminarlo, ¿no? O sea, es que igual que continuarlo, hay obras que por ejemplo, esta es maravillosa iglesia de Fernando, que actualmente está perfecta. Es más, creo que se casó así en estas condiciones en la iglesia y es maravillosa. ¿Cómo quedará luego? Pues igual no queda tan bien como ahora, ¿no? Por eso te digo que estoy viendo las fotografías, era el comentario que hemos hablado, ¿no? Sí, pues hablábamos un poco de eso, de esa parte que le ofrece la arquitectura también a la fotografía, donde crecer, donde investigar y donde expresar o interpretar más. Antes quizás estábamos hablando de representar, ¿no? En el encargo siempre representamos y en este tipo de imágenes pues un poco interpretamos, ¿no? Por pasar imágenes que puedan ser de otro tipo, quizás más documentales, que hablen de todo lo que puede hablar este tipo de imágenes de una ciudad como esta. Puede decir muchísimas cosas, ¿no? Quizás es más documental, ¿no? Pero si lo interpretamos de esta manera, quizás este plano es más personal y aquí podemos estar hablando de arquitectura, podemos estar hablando de la misma ciudad, pero al mismo tiempo podemos hablar de los vacíos de estos solares inmensos que se quedan en las traseras digamos, la arquitectura vertical, ¿no? Y que explica mejor lo que es construir pues encima del desierto y es la intención de este tipo de imágenes más interpretativas, que creo que es, no sé, una imagen más contemporánea, ¿no? Una imagen, por ejemplo, esta, ¿no? De Canary Wharf en Londres, sí, y bueno, nos puede contar pues esa fila de casas victorianas en primer plano, con cómo se edificaba, cómo construíamos y cómo vivíamos ya hace mucho tiempo y cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pues, son imágenes como mucho más globales, ¿no? Pues si tienen a bien participar, aquí estos señores están dispuestos a contestar a las preguntas que les pueda parecer oportuno hacer. El diálogo, ustedes como fotógrafos, cuando hablan de la selección del plano... Sí, que si no, no te oyen. Yo no te oigo. Es que no se oye. Vale. Ustedes como fotógrafos, cuando hablan de la selección del plano, implica un diálogo con lo fotografiado y con las herramientas que tienen a su disposición. Eso después se plasma en el papel. ¿Ustedes creen que ahora lo digital, la facilidad de las 5.000 fotos, incide
de alguna manera en lo que después aparece en el papel? A mí me gustaría conocer a alguien que sea capaz de mirar una imagen y decir esto es digital o es analógico. Me gustaría saberlo. No, me refiero a la actitud. No entendí, no entendí la pregunta. Es que no te oí la mitad. Hay una actitud que ustedes han hablado de la selección del plano, de no disparar de forma arbitraria, sino de estudiar muy mucho lo que quieren contar, lo que están viendo. Sí. Eso implica que se crea un diálogo entre lo fotografiado y ustedes. Sí, claro. Ahora con lo digital es la actitud, el disparar rápido. Para nada. Sigue siendo para mí igual. O sea, igual. Yo sigo tratando, No cambiamos nada. medio digital. Es que yo no hablo de ustedes, hablo de lo que puede ocurrir. Claro. De lo que puede llegar a ocurrir es que hoy por hoy... Yo creo que es la dispersión. Sí, yo es que hoy por hoy ya, intuyo, no tengo ni idea, pero entiendo que digamos, puede hasta con ser los móviles la gente ya la dispersión. a todo lo que se mueve. Pero bueno. Mire, muchísimas veces la cámara se pone al final porque molesta para iluminar. Es decir, que la cámara es nada más una cosa que registra las 8 o 10 horas de iluminación que tiene eso. Una escultura, por ejemplo, ¿no? Lo estaba hablando con Jaume Plensa. Jaume Plensa me dice, no te preocupes, Tupa, yo te comprendo. Una escultura cualquiera se lleva 8 horas. 8 horas intensas, que a lo mejor son 12 horas, 14 horas, pero 8 horas reales, sin titubeo, de trabajo para conseguirla. Y a lo mejor después de todo eso pones la cámara y haces clic para recoger eso. Pero no da lo mismo en qué superficie se deposita la imagen, en qué superficie latente está la imagen. Lo demás yo creo que eso, si no sabes lo que es, no puedes. ¿Vos me comprendes? O sea, realmente plantearte algo y plano, después elegir y tal, no. Y más le voy a decir, yo al principio, cuando empecé, me pasó una cosa, que como estaba acostumbrado a hacer poquitas, y resulta con que un día se me corrompió un disco y perdí los RAW, como si hubiera perdido los negativos. Digo, ay yo, tengo que hacer más, tengo que tirar unas cuantas y separar, porque se me puede perder. Pues perdí un trabajo. Y no me volvió a ocurrir más. Es decir, que no es que tiro como un loco fotos cazando patos con la ametralladora. No, tiro muchas porque es parte de los dígitos que se pierdan. Que el 0 y el 1 se separan. Pero el resultado final lo dice el cliente. Si no le gusta, ya da lo mismo que lo hayas tirado en digital como en analógico. De verdad, no hay diferencia. Yo creo que interpreto también lo que dice ella como tú, y es lo siguiente, sí. José Oyer, ¿no? Que me decía que dispersa, ¿no? Y banalizamos la imagen y no... Y claro, como sugiere algo tal, pero yo como anécdota también les voy a contar una cosa. Cuando yo era jovencito que fui a la escuela de televisión, ¿no? Había un tal Botella, que era un fotógrafo importante en la tele, y entonces, nos fue la primera clase para iluminar, trajo una bola de billar blanca, esfera, ¿no? La puso encima de una mesa ahí, y se pasó esa clase y la del día siguiente iluminándola, ¿no? Y cuando estaba iluminada pensamos que iba a disparar la cámara, cogió y se fue. Y bueno, no, ya la foto pues ya la sacan ustedes, o lo que sea, ya está hecha la foto, ¿no? Y entonces aprendes una cosa, y es que fotografiar una bola de billar blanca, que sea una bola de billar blanca y no lo que tú sabes que es, porque ¿esto qué será? Pues una bola de billar o una pelota de ping-pong. Es muy complicado. Y es que iluminar una cosa es muy difícil, o sea, es un lenguaje, o sea, tienes que aprender a utilizar la palabra exacta, o sea, el punto de la luz exacto, cómo refleja en un lado y cómo refleja en otro, ¿no? Cómo se crea la ilusión del volumen en algo que es bidimensional. Entonces, lo que dice ella, o sea, la banalización de disparar muchas fotos, y alguna servirá, no habla de que tú estés sintiendo, compartiendo, consintiendo. Que la cosa te hable, ni tú ser acogido por lo que vas a fotografiar. Si no existe ese diálogo, las fotografías, bueno, se podrán ver, se podrán ser bonitas y tal, pero seguramente que no son interesantes, que es una de las exigencias que decía Papanek. Tiene que ser bella,
La obra tiene que ser bella, pero tiene que ser interesante. Como dice Efra, o sea, realmente apretar, o sea, presionar el cable o darle al botón es conclusión de muchas horas de trabajo. Claro, de muchas horas, nada más. Y yo amo los dígitos porque los dígitos de pronto volvieron al comienzo de cuando yo había empezado. Yo empecé allá por el año 60, por ahí empecé a ser ya fotógrafo. Y entonces, claro, era blanco y negro. Y claro, todo era blanco y negro. Sí, efectivamente existía el color, porque voy a decir cuando estabas hablando de la historia de la fotografía, en el libro El retorno de los brujos de Jacques Bergier y Louis Pogel, menciona que hay libros de alquimia de 1500 y pico, hay textos donde hablan de los metales que tienen la capacidad de recoger imágenes. Y en 1700 y pico, antes de que apareciera todo eso, ya había un tratado sobre fotografía en color. Es de hemeroteca, lo pueden revisar, ¿no? Antes de que apareciera físicamente y se pudiera usar, fíjense, ¿no? Es decir, que ya se sabía que estaba y lo único que faltaba el tiempo era para eso. Una vez fui a una fotoquina y se trataba de mirar a través de una página a un señor que estaba sentado allí. Al ratito te decía, pero si está quieto. Es que si no se mueve. Y entonces ibas y le decías a los que estaban allí en el stand, dice, oye, ¿cómo es? Era la Universidad de Valencia tenía un stand en la fotoquina. Y digo, oye, mira, ¿cuál es el truco, no? ¿Y cuál es el chiste? Dice, el chiste es que es una holografía. Claro. Ese señor estaba allí sentado y la veía sentado. Dice, nosotros, si el cliente tiene suficiente dinero, que puede ser, por ejemplo, el presidente de un país, y teme que cuando esté dando la conferencia le meten un tiro, lo podemos hacer una holografía y nadie de los que están allí, ni siquiera el tirador, se va a enterar de que no está allí. Es una holografía. Es la sensación tan extraordinaria de que está allí. Bueno, pues está entre nosotros. Da lo mismo como te pongas, te van a fotografiar. Venga. Bueno, volver a agradecerles a ustedes, que con algunos de ustedes he trabajado con Efraín, no he tenido oportunidad, pero lo admiro tremendamente, su manera de ver el mundo. Yo creo que esto es un poco como el cine, ¿no? Que se trabaja cooperativamente, que los arquitectos hacemos algo que tiene una componente funcional, constructiva, y también aspira a expresar estéticamente los deseos de nuestros clientes. Y ustedes dicen, mi cliente, y nosotros somos sus clientes. Sí, claro. Pero en realidad es que establecemos como un diálogo. Cuando más fructífero es la producción de eso que hacen ustedes tan maravilloso que son las fotografías, es cuando hay un diálogo intenso y se construye un relato que es un relato de legitimación de nuestro trabajo y que se legitima a ustedes. Esto también ocurría en el pasado, cuando a Velázquez el rey le encargaba un retrato, decía, tienes que retratar a la infanta, y dice, wow, qué lata y tal. Yo podré expresar algo ahí. Pues Velázquez hacía absolutas maravillas, pero ustedes también hacen absolutas maravillas con ese relato que se construye a través de una imagen que se tira. Claro. Esto que si se hace mecánicamente no hay diálogo, no hay relato, no hay comunicación. Claro. Y dice, bueno, pues cuanto más tiempo se acumula de ese diálogo, cuanto más tiempo se busca esa imagen, porque ustedes siempre están, como también les veo yo, muy obsesionados con la técnica, pero al fin y al cabo eso es secundario, o sea, manejar la técnica y ser bueno técnicamente es algo que es relativamente fácil. Lo difícil es insuflar vida a esas imágenes tan maravillosas que estamos viendo aquí. Como comentaba, llega un momento que la técnica la tienes tan masticada que realmente intentas dentro de ese diálogo captar, o sea, lo que yo te comentaba a ti que era, o sea, sensaciones. Y esa sensación la captas porque el arquitecto te ayuda y te indica y te guía.
Y entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, con Federico, los interiores de él, como trabaja la luz natural, en sus obras, cuando a mí, en este caso, me tocaba trabajar, decía, esto es un regalo. Es un regalo por cómo, o sea, dentro de, el primero lo concibe, lo proyecta, etcétera, 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 ¿no? Y todo ese trabajo que lleva. Y a lo mejor coincide que dentro de ese regalo, ese día, a esa hora, como pasó con la tormenta, pues te encuentras que lo que sea, que se nubla, que entra un rayo de luz, que te refleja aquello, que te lo levanta, que no sé qué, y potencias más pues su trabajo. Hace muchos años había un libro que, bueno, lo leímos mucha gente, muchos amigos lo leímos, que nos gustaba mucho, que se llamaba Textos de Estética Taoísta. Y una de las cosas que me gustaba, que siempre lo recordaba, que siempre está presente ese consejo que le da el maestro a un discípulo que le dice que pinte una hoja de bambú. Y luego pinta y vuelve a pintar la hoja de bambú y pinta la hoja de bambú hasta que llegue a dominar completamente la técnica de pintar una hoja de bambú. Y cuando ya la has dominado completamente, olvídala y pinta una hoja de bambú. Y eso es lo que todos queremos hacer un poco así, ¿no? Si la técnica hay que saberla. Sí. No te la puedes saltar. No es apretar el botón a ver lo que sale. Eso es el azar y la necesidad. No, nosotros por encima de todo estamos al servicio de alguien. Es verdad que la obra de arte, que lo repito, porque aunque es una obviedad, es así, creación y comunicación es lo mismo. Nosotros estamos los fotógrafos, como mucha gente también, estamos en la parte de la comunicación de la obra de arte, porque la obra de arte, ya sea un edificio, una escultura o una pintura, una obra de arte, ella te está mostrando que es ella una obra de arte en sí misma y está siempre comunicando. Nosotros lo único que hacemos es amplificar esa señal, expandirla más, y porque un arquitecto o un escultor no puede andar debajo del brazo con un edificio de 15.000 toneladas o de 200 kilos. Tiene que recurrir a un fotógrafo. Siempre va a venir a dar a nosotros. Es cuestión de esperarlo, ¿no? Y estar guapito y estar preparado para cuando venga. Es decir, preparado en el sentido de que tienes el equipo, tienes los conocimientos, que estás estudiando, estás al día, estás con las cosas. No puedes seguir todavía que con la Marta Esperancera. No, eso ya pasó. Ahora ya está en el anorak térmico. Es decir, que hay que estar preparado para eso. Y es lo que yo siempre considero. Decir, tengo suerte de que me siento preparado para cualquier cosa. Es más, estoy preparado para que me digan una cosa que no sé hacerla para salir corriendo y aprenderla. Claro. Pero lo que no le voy a decir al cliente es no. Y Vicente se reía porque si te descubrí, no lo sabías y fuiste a aprenderlo. Claro, ahí está la biblioteca, ahí están los libros. Claro. O sea, obviamente en la técnica hay veces que captas, o sea, tienes una sensación que quieres captar y que físicamente o técnicamente no te deja, y ahí te rompes hasta que llegas, y es a base de eso, de aprender y de practicar. Si me cago en cómo es posible, y se te va, y hay un momento que se te va y tienes que meterlo en la caja, y hay veces que sí, que recurres a lo que sea dentro de lo que conoces, y si no, lo que tienes que aprender, ¿no? De todas maneras, Efraín, esto a veces no ocurre así. Andrea Palladio hace los 4 libros de arquitectura y fue su elemento de difusión máxima. No necesitó fotógrafo. Ahora quizás sí es muy necesario, pero ahora estamos en un tránsito a otra cosa, que es ya no es tan importante la perspectiva como lo era en el Renacimiento y lo que vino después. Ahora tenemos una visión como más de arriba, como más de Google, ¿no? Más global, ¿no? Sí. Más global quizás. Y entonces es ligeramente diferente, y eso lo explica muy bien una artista alemana que es extraordinaria, que se llama Ito Steyer, que dice, mira, es que lo digital puede ser realidad, pero puede ser falso lo que estás viendo, y está totalmente transformado y hace unos vídeos extraordinarios. Sí, claro. Entonces, quizá nosotros,
todos estamos en la realidad anterior todavía de la perspectiva. Y a lo mejor... Hombre, te digo, yo tengo un compañero que está especializado en hacer hoteles, en interiores de hoteles, y es bestial lo que hace. Pero es bestial hasta un punto que es impresionante el resultado. Y este hombre sí tira, o sea, ilumina cada rincón de una manera diferente y tal. Y claro, después tiene dos chavales que son dos bestias de software, y una imagen se tiran 4 días currándose. Entonces coge un interior de un salón y iluminación artificial todo, plano, ponen un mueble, iluminan por debajo, después tal, y cogen 150 imágenes sin mover cámara y van montando y fundiendo, y el resultado es acojonante, obviamente. A propósito de lo que dice Federico... Claro, es real, sí, según lo mires. Obviamente tiene una manera de verse que físicamente no lo vas a... O sea, imposible. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente aquí ilumino, aquí tal, aquí puntito de luz detrás de aquel mueble que lo levanta, la pared no sé qué, otro toque por allí, y es, ya te digo, el resultado es acojonante, hablando mal, ¿no? Ajá. Pero tiene es eso, o sea, lo ves y impacta, es virtual, porque tú nunca en ese espacio lo vas a ver así en la vida, es imposible, en lo que es la realidad, ¿no? O sea, a propósito de lo que decía caminando, ¿no? Federico, no cabe duda que la evolución está ahí, ¿no? Y nos comunicamos de muy distinta manera, ¿no? No creo que se pueda deducir o se deba deducir lo que hemos dicho, que es ineludible hacer ciertas cosas. Lo que digo es que la comunicación es una cosa tan precisa como debe ser tan precisa como sea posible, ¿no? Porque si no, no es operativa la cuestión, ¿no? Yo te cuento una cosa, pero tú entiendes cualquier otra. O sea, no es cierto que el significado del significante sea lo único, sino también la capacidad de interpretar y la capacidad de expresar de manera que sea interpretado. Claro que se puede hacer puntos de vista muy distintos y muy interesantes. Y de momento, cuando se está ocurriendo eso, posiblemente no estás comunicando otra cosa que la posibilidad de una nueva forma de ver que sea significativa por algo. Pero depende de qué mensaje quieras dar. O sea, hay mensajes que tienes que darlo de una manera determinada y otros puede ser como Góngora, que se honraban en hacerse oscuros los incultos. Perfecto. Pero depende qué comunicación y a quién queremos comunicar. O sea, la comunicación no es una cosa que se aprendió y ya está. La comunicación se mueve también al ritmo y al paso de la evolución. O sea que a veces tiene una avanzadilla estética. Claro. Por ejemplo, un punto de vista cenital, ¿no? Un punto de vista por encima. Pues claro, ahora puede tener sentido. ¿Por qué? Porque como ya fuimos a la luna y vimos las cosas desde fuera, vemos otra forma de la realidad. ¿Eso puede ser significativo para algo? Puede ser que sí. ¿Puede ser significativo para cruzar una calle? Posiblemente no. Porque lo ves a tu altura y si no, no interpretas lo que estás viendo. Entonces, quiero decir que según qué ámbito y según qué cosa quieras comunicar, hay una forma de hacerlo. Ahora tenemos más posibilidades porque tenemos más técnicas y porque hemos evolucionado y porque también nos importa la sensación que se crea cuando creamos un ámbito nuevo. Ahora, el ámbito nuevo por sí mismo, ¿qué puede ser significativo de algo que queremos comunicar? Puede ser que sí o puede ser que no. O sea, eso, lo que importa al final en una comunicación es que el receptor interprete exactamente lo mismo que tú querías comunicar. Perdona que te interrumpa, saber el mensaje que quieres transmitir. Claro, lo que digo, sí. Hoy por hoy ya me pasa. Yo, por ejemplo, saben que estoy en Madrid, estoy ahí afincado, que estoy funcionando, y yo me he visto con obras donde mi cliente principal es el promotor, el constructor. Y mi cliente secundario, porque realmente el que más paga, el que más mueve o el que mueve, es el arquitecto. Entonces yo hago el mismo trabajo para el arquitecto y para el promotor. La misma obra. Y la diferencia es brutal. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo que uno quiere y quiere transmitir y con lo que otro quiere y le interesa transmitir. Claro, y dicho eso, si de hecho eso quiere decir una cosa... Y las imágenes no tienen nada que ver, ¿entiendes? Porque uno es mucho más comercial, te pone más en el punto... Quiero decir una cosa... El fin es otro, claro. O sea, es más virtual, exageras mucho más... Sí, quiero, a propósito de eso... Y lo otro es... Depende incluso del arquitecto. Sí, ponle el bozal. Escucha, Jorge. A propósito quiero decir una cosa. No hay que confundir, o es interesante no confundir, la comunicación con otras cosas. O sea, comunicar es dar una cosa precisa, una información precisa, algo que te... O sea, fíjense ustedes, la vida desde que es vida, no solamente vida humana, sino desde que es vida, se basa en unos cuantos principios que son permanentes.
En la biología, cuando una cosa funciona, sigue funcionando muchísimo tiempo. Una es la comunicación, otra es la participación y la colaboración, ¿no? Y la creatividad. Entonces, una cosa es comunicar y otra cosa es seducir. Yo te puedo hacer una imagen para el promotor que te parezca que esto es una maravilla. Es más, te hago unos muebles a escala más chiquititos para que parezca que la habitación es amplia y puedes poner una cama de matrimonio. Pero después compras la casa y la habitación no sirve para eso. Yo no te he engañado, te he seducido sencillamente. No te he dado la información real. La información hoy en día tiene unos códigos muy precisos y muy difíciles, y por eso mismo casi nadie se esmera en comunicar, sino en opinar, y dice cualquier cosa y ya entenderán lo que quieran, ¿no? Entonces, la comunicación tiene unos principios muy precisos que si uno se sale de ellos, ocurre realmente un fenómeno de comunicación, pero no está comunicando tal vez lo que querías contar, sino con una realidad nueva. Eso es muy importante y muy interesante, porque también así se evoluciona, se crean nuevas fórmulas estéticas, etcétera, 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 etcétera. Pero yo creo que es muy interesante que tengamos en cuenta a la hora de ver una fotografía que una cosa es lo que te puede seducir la fotografía y lo que te puede dar como información la fotografía. Una de las cosas que sí es exigible o que realmente ocurre de manera espontánea también es que la fotografía tiene una gran capacidad de transmitir información. Me manejo también, sí, parecería que estoy de acuerdo, pero mira... Yo de todo corazón, lo único que de verdad creo, y mi práctica cotidiana de la fotografía, y no tengo otra práctica de la fotografía porque cuando estoy durmiendo y cuando sueño en imágenes, así que me expreso en imágenes, yo no tengo otra vida que la fotografía y lo único que me hace feliz es el curro. Lo demás es a ver cómo no me aburro entre curro y curro. Así que hay una única ley que tengo que respetar siempre y nunca puedo ni omitirla ni dejar de respetarla, que es la ley de la percepción. Lo que veo no está ahí. Lo que se ve refleja el estado mental del perceptor. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente Así de acuerdo. que a partir de ahí empiezan a aparecer los pajaritos preñados. La comunicación y llegando a la comunicación. Sí, o sea, es un Epícteto. Lo que inquieta al hombre no es el hecho, es la opinión sobre el hecho. Exacto. ¿Verdad? Eso sí. Así Pero ahora, que- pero eso forma parte del proceso. No, perdón, solo para decirte, la foto la sueltas y es como las palabras caballo desbocado, ya no puedes controlarla. No, sí, ya, eso, sí, ya salió de ti. Todo eso son cosas que sí se saben, ¿no? Pero lo que pasa es que quiero decir que también una cosa que es interesante es saber que la comunicación es posible. Porque la comunicación es tan importante que la vida ha llegado hasta aquí porque ha habido comunicación real. Es decir, por aquí no pases porque hay un agujero y te puedes caer, o por allí no pases porque hay un león y te come. Y tú sabes lo que tienes que hacer. No es un caballo desbocado ni una interpretación. O sea, es cierto que cuando se fotografía o cuando se hacen otras muchas cosas, el estado surge. Lo único que pasa es que tú puedes ser un narciso y decir, este es mi estado, y ahí queda reflejado. O decir, este es mi estado y lo aprovecho para que la comunicación sea más precisa y más exacta. Esa es una de las características de los que informamos con imágenes. No nos podemos olvidar de la subjetividad, pero la subjetividad no tiene que ser el centro de la cuestión, ni siquiera la percepción. La percepción pasa por la personalidad, no tiene que ver exactamente con el hecho, sino como tú concibes y ves el hecho. Por eso cuando tú te preparas para hacer una foto, tienes que saber de lo que vas a fotografiar y por qué lo vas a fotografiar. Y como consecuencia de esa comprensión aparece el cómo hacerlo, porque reflejará exactamente lo que pretende el cliente que estábamos hablando aquí y tu capacidad para interpretarlo y creer que haciéndolo así haces partícipe de esa información al receptor. O sea, es un conjunto, no es un aspecto solo, es una interdependencia de muchos factores. Que por último, y digo que como cualquier cosa compleja, finalmente se autorregula. Tengo que decir que hay un pequeño matiz. La comunicación, es verdad, creación y comunicación es lo mismo. Y comunicación. Vamos a poner que no sé muy bien lo que es la comunicación. Lo que sí me siento es mensajero de la creación. El primero que recibe el mensaje es el mensajero, ¿verdad? Es decir, que cuando lo transmito, tengo que, hasta donde puedo, no
cambiar el mensaje. Te lo doy entero, no le cambio ninguna coma. Es como aquellos que escribían, la gente que escribía las cartas de amor con la gente que era analfabeta. Entonces escribía y decía, no le podía estar cambiando eso. Oye, eso no le puedes decir. No, se limita a decir. Bien, eso es la comunicación. Pero en este momento y a día de hoy, hay otra variante, no sé la palabra, es paz y entendimiento es lo mismo. Y está ocurriendo que no nos estamos entendiendo. Habrá mucha comunicación, medios de comunicación por todos lados, pero no nos estamos entendiendo. No, es que son dos cosas distintas, claro. Si esto es otro tema ya. Recibimos diariamente trillones de impactos visuales. En el fondo de esos trillones de impactos visuales que recibimos, te paras en algo que te llame la atención, digamos, un poco, o te sorprenda, o te impacta. Hay algunas imágenes que son impactantes que dices, hostia, y ya te quedas, ¿no? Otras que te llaman la atención, otras que te dan según qué sensaciones, y hay miles de imágenes que es que ni las ves. O sea, las vas grabando y ni las ves. Entonces, por ejemplo, ya retomando con lo que es la imagen de arquitectura en sí, yo con un encargo, antes de verlo, cuando ya he tenido digamos, esa entrevista, hemos hablado, algo entendido con el arquitecto, etcétera, 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 y ya llegamos a ver la obra, yo siempre en el fondo, un poco lo que deseo es que eso me impacte, o sea, realmente recibir un impacto de aquello, ¿no? O sea, te fijas tal, no me digas nada, tú lo recibes, un impacto. Y cuando ya te toca trabajar, si realmente te has quedado impactado, que es como un regalo que has recibido, es, digamos, esa ligera ansiedad por poder llegar a transmitir, como comentas, o sea, ser mensajero, sin que se te escape detalle. Y que no se te escape, o sea, ese impacto que has recibido, poder llegar a transmitirlo. Así, textual. O, digamos, tu interpretación, digamos, ¿no? Porque tú igual me cuentas algo y yo se lo cuento a él, se lo cuento a mi manera, y de aquello que tú me contaste al otro que llega, yo interpreto. Sí, esa es la palabra clave. O sea, cualquier comunicador es un interpretador previo. Y según sea el vehículo con el que transmite, también ahí se introduce una nueva interpretación. O sea, una cámara interpreta la realidad tridimensional en la bidimensional, la distancia focal de la cámara que estés utilizando está creando una interpretación del espacio y puede parecer más cercanos o más lejanos los términos, etcétera, 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 ¿no? La relación de contraste que puede haber, los matices que se pierden o que desaparecen en la toma también son significativos porque a lo mejor una información que ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, siendo plenamente consciente de que un comunicador es un interpretador previo, el comunicador se tiene que esmerar en que su interpretación la reconozca como tal y la ponga al servicio exactamente de aquella idea que se quiere transmitir. Y eso es el beaba de las cosas, pero de una gran dificultad. De manera que hoy en día hay una gran cantidad de información, pero hay muy poca comunicación, porque la información la puede dar cada uno con su subjetividad, y yo te cuento una cosa y ya está, y no pasa nada. Pero ¿cómo se convierte eso en algo significativo y que pueda ser algo que no disgrega a la sociedad? Porque esa es otra de las características de la fotografía. La fotografía puede ser una fórmula de dispersar a la sociedad o una forma de realmente vertebrar a la sociedad, como cualquier cultura. Una cultura no es más que una interpretación común de la realidad, no es ni mejor ni peor que la de al lado. Es una interpretación que finalmente aceptamos como adecuada hasta que se confirma lo contrario. Cuando tiene muchas contradicciones como la nuestra ahora, resulta que llega un momento que decimos, bueno, pues el paradigma parece que ya está finiquitado y está apareciendo otro que aparecerá espontáneamente, como ocurre, como decía antes, en las cosas que son demasiado complejas, que se autorregulan, ¿no? Pero en el proceso, un comunicador tiene que tener eso muy claro, porque si no, nunca comunicará bien o te llevarás grandes chascos. Ves una cosa y dices, cuando la ves, ¡guau! ¿Quién lo diría? No me imaginé que fuera así. Eso es lo peor que le puede pasar a un fotógrafo. Por ejemplo, nos hacen una foto de un edificio de ustedes dos, que ahora son jóvenes y a lo mejor no tienen tanta difusión y tal, y de repente la ven después y dicen, oh, pues esto no se parece en nada a lo que hizo Rafa o lo que hizo. Sería terrible, ¿no? Y eso pasa muchas veces. De hecho, como la realidad que tenemos distorsionada por la información que recibimos no se puede verificar,
pues tú das por hecho que las cosas son como te las contaron y después vas y no son así. Entonces, eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta como receptores de información para que tampoco estemos sometidos al terrible bombardeo de imágenes que creemos que no nos está haciendo nada y siempre nos está haciendo algo, aunque solamente sea que se banalizan, porque la primera vez que se vio fotos de la guerra de Crimea, la gente no durmió cuando vio lo que pasaba realmente con los heridos. Hoy en día tú puedes estar almorzando o tomándote una cerveza frente a un televisor donde estás viendo lo que ocurrió después de la bomba que pusieron en la esquina y mataron a 50 personas. Y se fíjate tú, otra barbaridad más, dame otro derecho. Y eso nos está influyendo. Por eso decía que la arquitectura y la fotografía nos están influyendo en el día a día. Ya es la hora de acabar. ¿Y Efra acaba? Creo que sí, ¿no? Efra. Mira, como siempre estoy de acuerdo contigo, pero no te entiendo. Mira, eso mira, yo cómo lo veo, pero mira, a ver cómo lo veo. Para que la ciencia oficial, la ciencia esa, la de los premios Nobel, la ciencia de las universidades y todo, acepte un cambio, lo tiene que haber constatado en cientos de generaciones. Si no, no hay cambio, no se acepta. Ni te aprueban nada, ni se homologan los medicamentos, no se me debe porque no ha sido constatado en cientos de generaciones. Por eso es que se investiga sobre seres y modos de manifestaciones fisiológicas en que se renuevan muy rápidamente, como la mosquita de la fruta y todo eso, para poder tener en poco tiempo, en la vida de un humano, del observador, cientos de generaciones, ver efectivamente se produjo el cambio. Muy bien. Desde el comienzo de nuestra era, desde el año 0 de nuestros almanaques hasta hoy, han pasado 88 generaciones. Ni siquiera las primeras 100 generaciones. Nosotros somos los mismos que hace 2000 años, en aquellos tipos que andaban allí en Judea y en el Mar Muerto. Hubo gente que conoció el Mar Muerto cuando estaba enfermo. No hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Las tragedias griegas están ocurriendo hoy. No pasa nada. No hay cambio. Sí que hay cámaras analógicas y hay cámaras digitales y hay teléfonos móviles. Pero se siguen haciendo las mismas chorradas, las mismas tonterías y se sigue retratando las mismas cosas. Y las mismas necesidades. No hay cambio. Yo no me lo creo que cambiemos nada. Nada. Lo siento, pero no es verdad. No. O por lo menos la ciencia no te lo acepta. Ningún cambio de eso. Pero no estamos hablando de ese tipo de cosas, de que si la ciencia lo acepta o no la ciencia, por ejemplo, sin ir más allá. Tú mismo y yo, los que tenemos una cierta edad, hemos conocido no dos paradigmas globales, pero dos paradigmas muy reconocibles, que es el descripción de una realidad mecánica, el reduccionismo, el mecanicismo, y ahora empezamos a entender la necesidad de ver la realidad de manera orgánica e interdependiente. Hoy en día somos capaces de ver la simplificación a la que hemos llevado la complejidad de la existencia y entonces empezamos a entender por qué cometemos ciertos errores. El que inventó el DDT no lo hizo con mala uva, pero mató al bicho, pero todavía estamos pagando las consecuencias y a nadie se le ocurre hoy en día fabricar DDT. Luego sí hemos cambiado. Lo que pasa es que se hace muy lentamente y de manera espontánea aparecerá otro paradigma, ¿no? O la historia no describe un universo geocéntrico. Hoy en día nadie sabe, todo el mundo sabe que eso no es así, ¿no? La Tierra no es el centro del universo, o también puede serlo, ¿no? Porque no hay esa relación de decir empieza aquí y acaba allí, ¿no? Pero quiero decirte que sí que hemos cambiado. No de manera tan evidente, tenemos también los mismos tics como cualquier especie que tendríamos a sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la ley del talión. Bueno, pues la ley del talión fue un cambio muy significativo en la humanidad, porque se hizo el castigo proporcional al delito. Luego eso es un cambio. ¿La sensibilidad ha aumentado? Sí, es verdad. O sea, la evolución es lenta, pero los cambios son reales. Y si no, no evolucionaríamos. Porque ocurre una cosa, lo que no evoluciona colapsa. Y por eso las culturas desaparecen. Cuando ya la cultura dio de sí lo que tenía que dar, desaparecieron los egipcios, desaparecieron los griegos, ¿verdad? Desaparecen las culturas porque ya no están evolucionando. Luego la evolución es una cosa constatable. Otra cosa que la ciencia lo ratifica o no, y bueno, ya está, a lo mejor la ciencia no es el único paradigma que tengamos que aplicar, qué sé yo, eso ya es otra filosofía, una cosa filosófica que no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, así que usted perdone. Yo te digo, ya resumiendo, y de lo que estamos hablando, y acabando, fotografía y arquitectura,
creo que la fotografía, la misión dentro de la arquitectura es plasmar la mejor cara de esa obra, con el arte que puedas tener para plasmar ese perfil, esa cara, ese frente, un plano de arriba, cómo te veo desde arriba, cómo te veo desde abajo, cómo te veo de un lado y cómo te veo de otro. Esa es tu faceta de publicitario. Sí, no, o sea, realmente tú cuando plasmas una obra arquitectónica, o sea, tú procuras la mejor cara que tenga, no cabe duda. Y antes en analógico y ahora en digital, sigue siendo igual. Sí, o sea, el medio evoluciona, pero el fin y la sensación, creo que ahí no ha cambiado nada, ¿no? Fíjate una cosa, que el RAW, el famoso RAW, nuestro negativo digital, Sí. el negativo que antes usábamos ahora se llama RAW, ¿no? Sí. Bien, el RAW ha vuelto otra vez en que la realidad no tiene color, Exacto. ¿verdad? Sí. Y hemos vuelto otra vez al principio. Es cojonudo, está dando toda la vuelta otra vez, pero no hay cambios. Bueno, pero si estamos otra vez de donde empezamos. Empezamos que no había colores y ahora estamos en sin color. Pero en otro nivel, o sea, no solamente hacemos así, sino también hacemos así. Y también así, y para abajo, ¿no? Claro, obviamente, Sí, o sea, y para adentro. Y te digo, y la mejor cara, porque una fachada, según a qué hora y en qué época del año, tú igual la capturas, la tienes ahí, y el que va a ver la realidad no coincide ni época, ni punto de vista, ni la luz que recibe, y dice, bueno, joder, me acabo de decepcionar. Y sin embargo, porque los elementos no coincidieron. Oye, ¿y Oyer no iba a venir con nosotros? ¿Quién? José Ramón Oyer. No te había visto. Bueno, oye, la última palabra que nos vamos. No, bueno, estaban comentando, claro, lo de la fotografía de arquitectura enfocada siempre a lo que es el encargo fotográfico y perfecto. Yo comparto la idea de por supuesto, ajustarse a la idea de la arquitectura del arquitecto, ¿no? Pero bueno, creo que la fotografía de arquitectura contemporánea ha avanzado y digamos que el fotógrafo se implica más, interpreta más. Los fotógrafos de arquitectura actuales viajan a China a ver cómo fotografían ciudades que se están construyendo, donde, no sé, trasladan a miles de personas de un sitio a otro, ¿no? Los fotógrafos de arquitectura están con visiones muchísimo más globales de las que habían en un principio. Yo creo que hay una evolución en todo esto, ¿no? Que Claro. no creo que sea el haberse quedado en lo que hablaba, no sé, Richard Neutra, por ejemplo, cuando hablaba de ese triángulo entre el fotógrafo, el arquitecto y el editor. Es importantísimo para nosotros, por supuesto, pero ha habido una evolución y la estamos viendo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros y gracias a ustedes por haber compartido Gracias a ti. la sabiduría que los caracteriza. Muchas gracias a todos y especialmente a los organizadores porque realmente ha sido muy hermoso esto de que podamos haber expresado y habernos referido a este encuentro tan maravilloso de la fotografía y la arquitectura, de la arquitectura y de la fotografía. ¿Les aplaudimos?